conoce, soy Ariel de Ángeles, no es la que habló ahí. Les manda muchos saludos. Antes de nada quiero agradecer por todo este tiempo que han estado orando por mi hermana, partió hace unos días. La verdad que se sintió mucho el sostén y las oraciones de ustedes, ¿no? Y acercarles ese saludo, ese agradecimiento de mis padres, de mis hermanos. La mayoría de ellos están en los caminos del Señor. Y bueno, Nelly, que ya está en la presencia del Señor, y que entró al cielo como ladrón de la cruz. Hace poco, hace un año, le descubrieron un tumor en la cabeza, y posterior a eso recibió al Señor, ella y su esposo, se estaban discipulando, y bueno, no toleró la operación, todas esas cosas. Bueno, está en presencia del Señor Nelly. Y compartirles este mensaje es parte de de la experiencia de lo que es el refugio en el Señor. Este mensaje lo había escrito hace mucho tiempo y formaba parte de mis archivos. Y lo había leído, lo había estudiado un par de veces cuando en algún momento de la vida me hizo falta algunas porciones de la palabra, o algunas porciones del mensaje. Nunca me imaginé que en estos últimos 30 días sería este mensaje lo que me estaba sustentando. La verdad que sus alas, mi refugio. Y es tremendo cuando buscamos el refugio, cuando buscamos el refugio del Señor. ¿Cuándo lo buscamos a ese refugio? Generalmente lo buscamos en situaciones adversas, en situaciones difíciles. Y prácticamente nunca buscamos al Señor en situaciones exitosas o cuando nos va bien. Ayrton Senna, ¿te acuerdas? Venía ganando la carrera. Nunca se imaginó el peligro y el final que podría tener. Exitoso. Con un triste final. Muchas veces cuando estamos con la bandera en alto, no lo buscamos, no buscamos el refugio. Y sin embargo, ¿cuánto lo necesitamos? Moisés se presume que había escrito el Salmo 91, que nos va a servir de... ¿Dónde está la práctica? Allá, ¿no? Recién lo tomó. Pero adelante. En la parte de adelante. ¿Este? Sí. Recién lo había tomado. Sí. Ahí está. Ahí creo que... Sí. Te paso la... Dale. El Salmo 91, vamos a leerlo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y darga es su verdad.
Versículo 5 dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta, perdón, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con sus ojos, con tus ojos, mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden todos tus caminos. Versículo 12 dice, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra, porque el león y el aspe pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Fíjense, este salmo, por lo menos, o sea, podría decirse que tiene las bases de la seguridad que un creyente debe tener, la seguridad en Dios. Y tiene 4 aspectos sobre la seguridad que debemos tener nosotros los creyentes en nuestro Dios. Una, la seguridad establecida en el carácter, primero, de cada persona, y segundo, el carácter de la iglesia. En segundo lugar, el cuidado de Dios. Desde el versículo 3 al 8 nos habla sobre el cuidado de Dios para con sus hijos. En tercer lugar, la bendición de la seguridad. Su protección. Del versículo 9 al 13 podemos ver y tener esa seguridad que tenemos la protección permanente de nuestro Dios. Y en cuarto lugar, su amor, del 14 al 16. ¿Cuántas cosas podemos describir o cuántas cosas podemos descubrir que tenemos nuestro Dios? Este es mi Dios. Yo había resumido ahí los diferentes nombres que le damos a Dios. Y cada nombre tiene un significado. Cada nombre, cada significado tiene una utilidad para la vida de sus hijos. Porque Él nos quiere íntegros. Porque Él es un Dios íntegro. Él cubre todas las áreas de nuestras vidas. Cubre las áreas de fracaso, cubre las áreas de las capacidades, las áreas de nuestras incapacidades, cubre las necesidades, cubre los talentos. Dios es un Dios íntegro. Y aquí, el que habita al abrigo de la fortaleza y soberanía de Dios morará bajo la sombra de la montaña y del sustentador. Diré yo al Redentor Santo, esperanza mía y castillo mío, mi Dios fuerte, poderoso, en quien confiaré. Fíjense, hay dos cosas ahí, fortaleza y soberanía.
La gran fortaleza que tenemos nosotros es el Dios. Y también tenemos la soberanía. Y créanme que una de las cosas más difíciles de aceptar es la soberanía de Dios. Porque está muy ligado a su voluntad. Y para nosotros aceptar la voluntad de Dios es uno de los temas más difíciles. Señor, decirle, tú eres el Dios soberano y tú vas a hacer tu voluntad más allá de nuestros deseos. Es difícil, porque el deseo de nuestro corazón no siempre está alineado a la voluntad de Dios. No siempre está alineado y es difícil reconocer esa soberanía. Pero también nos habla de un Dios sustentador, de un Dios redentor y santo. Nos habla de esperanza, nos habla de castillo. Nos habla de un Dios fuerte y poderoso. Y cuando leía esto del castillo, me acordaba de un lugar, quizás alguno de ustedes conoce Salta. Allá bajándose del Infiernillo, hay un lugar muy precioso, rodeado de piedras muy, muy grandes, y en el medio hay una montañita de piedra que se llama el castillo. Pero en realidad la fortaleza que tiene eso a la vuelta, que no es fácil pasar. Bueno, eso es Dios. Él es nuestro castillo. Él es nuestro castillo. Algunas cualidades y características de ese Dios que tenemos altísimo, destaca la fortaleza y la soberanía, como decía. Es un Dios omnipotente, montaña. Escribí algunas palabras ahí. Todopoderoso, el Dios de pie sobre la montaña, el Dios del futuro, el Dios de la montaña, imponente, todopoderoso. Dios todo lo puede. Dios todo lo puede. Y muchas veces no vemos las cosas que hace Dios con ese poder. Muchas veces la esperanza se nos agota, la esperanza se nos nubla y nos olvidamos que Él es la bendita esperanza. Los altibajos en la vida personal o en la vida de la iglesia a veces nos cansan, a veces nos agotan. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En su soberanía. El Dios de pie. El Dios de pie. Y Dios no quiere de pie. Nos quiere de pie. Pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta los creyentes para estar de pie frente a determinadas situaciones de la vida, desde la mañana hasta que nos vamos a acostar. Tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones. Cada decisión tiene un resultado. Cada decisión tiene consecuencias. Estar de pie frente a este mundo, como decía aquí el hermano hace rato, tan complicado. Y la palabra nos revela que cada día va a ser más complicado. Porque Dios es soberano. Porque para Él va a ser la gloria el día de mañana cuando el mundo acabe. Cuando el Señor venga a llevar a los suyos. Estar de pie
como este Dios de pie que habla la palabra, es cada día más difícil. Pero arrodillarse no tiene precio. Arrodillarnos frente a ese Dios para estar de pie, frente al monstruo que avanza en este mundo, no tiene precio. También podemos hablar de un Dios imponente, ¿no? Y muchas veces vemos cuando nuestro deseo no está alineado a la voluntad de Dios. Dios hace su voluntad. Y es difícil decirle, Señor, haz tu voluntad. Es difícil entregar nuestros problemas. Es difícil entregar nuestras situaciones, tanto a nivel personal como a nivel congregacional. Y si hay una cosa que los caracteriza a ustedes, que siempre lo vemos con ángeles, es la oración. A veces entregar las dificultades que a nosotros nos parecen una cosa tan difícil, una cosa tan que no lo podemos llevar como congregación, entregarle a la voluntad de Dios se nos hace difícil. Cuanto más a nivel personal. Jehová tiene un triple propósito este significado: autoexistente, activo, redentor y redentor santo. Él nos ha redimido con esa sangre preciosa que ha sido derramada por cada uno de nosotros. ¿Está bien? Sí, pero muchos derramaron sangre por amor al pueblo, para defender y para salvar a su pueblo. Muchos lo hicieron, pero ninguno se levantó de entre los muertos. Ninguno se levantó de entre los muertos. ¿Cuánta sangre se ha derramado en este mundo por amor a los pueblos? ¿No? Redentor santo. Y la palabra dice que Él desea que nosotros seamos santos, que lleguemos a la plenitud de Cristo. Y muchas veces llegar a la plenitud de Cristo se nos hace difícil. Pero ¿a dónde está el castillo? ¿A dónde está el Dios Todopoderoso? ¿A dónde está nuestro refugio? ¿A dónde nos estamos refugiando en este momento de nuestras vidas? ¿En qué nos estamos refugiando? ¿A dónde ponemos los problemas? ¿Le esquivamos a los problemas? Y pasamos el tiempo muchas veces con el trabajo para olvidar los problemas. Las alas de Dios, de este Redentor Santo, están abiertas como esa foto del águila que estaba ahí, para refugiarnos. En todo tiempo, en todo momento, aún en los éxitos. Y tengamos cuidado cuando tengamos éxitos, porque Dios quiere que seas exitoso. Sí, pero que te refugies en Él. Dios quiere que me refugie en Él. En esos momentos, quizás es más riesgoso. Quizás es más riesgoso. En los momentos de éxito, como le pasó a este corredor y a otros tantos, ¿no? El mismo Maradona, tantos éxitos. Nunca se imaginó el riesgo de su vida. Jamás vio el riesgo. Jamás vio el riesgo. Dios es un Dios activo. Las 24 horas del día, Dios está activo para sus hijos. Qué lindas estas canciones que estábamos cantando. Nos revela ese refugio en el Señor que tenemos todo el tiempo. Y muchas veces nos olvidamos. La misma carne
nos lleva a querer resolver nuestro refugio, nuestros problemas, nuestras dificultades, y olvidamos que Él es el refugio. Dios fuerte, líder, poderoso, deidad suprema, esencialmente natural, deidad suprema. Lo que decía hace rato, ¿a dónde estamos refugiándonos? ¿En qué nos estamos refugiando? ¿Cómo nos estamos refugiando? Es muy importante para nuestras vidas personal y para nuestra vida en la congregación. Bajo su sombra estoy cuidado. Uno de los puntos que hablaba del cuidado de sus hijos, el cuidado de Dios que tiene para con sus hijos, aún para su creación, aún para los que no son sus hijos. ¿O no nos pasó a nosotros antes de ser creyentes, antes de haber recibido al Señor, de cuántas cosas nos libró el Señor? Éramos su creación. Ese Dios que creó, lo habla la palabra, Dios creó seres especiales, los ángeles mensajeros. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Tus éxitos fueron creados. Dedicáselos tus éxitos a Él. No es malo, no es malo. Fueron creadas todas las cosas. Los ángeles fueron creados para que nos cuidaran. Lo revela su palabra. Dice, ellos rinden culto. La palabra lo dice en el Salmo 148:2, dice, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Si ellos le rinden culto, ¿cómo no le vamos a rendir culto nosotros? Que Él nos da el refugio, que nos ofrece, que nos espera, que tenemos el refugio en todo tiempo, en todo lugar, en todo proceso de la vida. Reconocen sus limitaciones y su inferioridad para con el Hijo. Bueno, aquí que describe un poquito la característica de los ángeles, ¿no? Dice, contemplan la faz del Padre. Miren lo que dice Mateo, mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Fíjense, los ángeles también reconocen sus limitaciones, pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles en los cielos, sino solo el Padre. Ahí están reconociendo. ¿Cómo nosotros no vamos a reconocer nuestras limitaciones y buscar ese refugio? ¿Cuántas veces nos arreglamos solos? ¿Cuántas veces nos arreglamos solos? En muchas situaciones de la vida, nos queremos arreglar solos. Los ángeles tienen un ministerio a favor del creyente. Dice Salmo 91, versículo 11, que leíamos, dice, pues sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Tenemos esa seguridad de que nos va a guardar, de que el Señor nos guarda en todo camino? ¿Cómo hace? Lo describe su palabra. Él envía a sus ángeles, envía hermanos. ¿De cuántas cosas a veces estuvimos por cometer locuras y llegó un hermano? Quizás llegó un hermano para invitarnos a un café, para tomarnos un mate, un mensajito.
¿Cuánto nos cuida el Señor? ¡Qué gran ministerio! En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y qué tierno suena esto, en tus manos te llevarán, ¿no? ¿Cómo nos manda el Señor para que tiernamente no tropecemos? Pero somos duros de cabeza muchas veces. Bajamos la cabeza y le mandamos para adelante. Porque tenemos que ser fuertes, porque tenemos que estar. Y no buscamos el verdadero refugio en el Señor. Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servirse a favor de los que serán herederos de la salvación? Claro que sí. Claro que sí. Su ministerio a favor de Cristo, el Señor de la gloria, que creó los ángeles, al hacerse hombre, se despojó de su gloria y se humilló haciéndose poco menos a ellos. Fíjense qué gran ministerio que tienen los ángeles, qué refugio que tenemos en todas las áreas de la vida, en todo momento, en todo tiempo. Los ángeles, fíjense, no puse para leer aquí por amor al tiempo, ¿no? Los ángeles anunciaron su nacimiento, el anuncio fue a María y José, dirigieron la fuga de Egipto, le ministraron en el desierto, lo socorrieron en el huerto, lo vieron morir y colocar el cuerpo en la tumba, anunciaron su resurrección, anunciaron su ascensión al cielo. ¡Qué tremendo ministerio de los ángeles! Estamos cuidados por nuestro Dios. Permanentemente estamos cuidados por nuestro Dios. Aún en los momentos en que no pensamos en eso. Hay momentos de la vida muy difíciles que quizás no los podemos explicar, pero Dios está ahí cuidándote. Dios está ahí cuidándote. El Señor se acerca y el rato, con su voz de mando, con voz de arcángel, dice la palabra. Pero fíjense, este refugio dice, me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Ver volar a un águila o volar a un cóndor es algo majestuoso. Es algo majestuoso. Cómo se levanta el águila, una cosa, primero por la dimensión, el cóndor, por la dimensión que tiene, ¿no? Ver despegar es algo maravilloso. Así nos levantaremos. Así nos levantamos con la fuerza de Dios. ¿Cuántas veces te levantó Dios hoy? ¿Cuántas veces nos levanta Dios en nuestra vida? ¿Cuántas veces parece que se nos viene el mundo abajo y que no tenemos fuerzas y que no vamos a poder enfrentar diferentes situaciones de la vida? Pero Dios te va a levantar como se levanta un águila bajo su soberanía en el momento justo. En el momento justo. A mí me tocó experimentar la partida de mi hermana antes de su partida. Y fue tremendo, porque no me explicaba lo que pasaba, lo que me pasaba. No había oración que me deje bien, que me sienta bien, y sentía la necesidad de seguir orando, y transpiraba. Fueron muchos días en ese estado, hasta que llegó el mensaje de uno de mis hermanos cuando nos avisó que mi hermana ya tenía muerte cerebral y que no había ninguna cosa que hacer. Ese mensaje
fue un hito en ese proceso. Fue algo que cambió totalmente mi estado. Es decir, tu hermana se estaba yendo. ¿Cómo podés tener gozo? Experimenté el gozo en el Señor. Y qué importante es este refugio. Esteban hablaba hoy sobre la consolación. Qué difícil es interpretarla a la consolación, o qué difícil es contarla, a veces sin experimentarla. Es tremendo. El gozo en medio de la aflicción. El Señor me había hablado literalmente agreste, pero agradezco al Señor porque este mensaje, sus alas son mi refugio, se hizo realidad. Ese estudio o ese mero estudio que había hecho alguna vez, Dios tenía preparado de antemano para esta situación. Y ese, fíjense, en una de las características dice Dios del futuro, porque me levantaré. Fíjense, ¿no? Me levantaré. Así nos levantaremos. Cuando tomamos el Dios del refugio, cuando Dios es nuestro refugio, Dios te cuida, Dios te manda a cuidar. Dios se encargó a los ángeles ese maravilloso ministerio, no solamente para que lo cuide a Cristo, sino para que te cuide a vos, para que me cuide a mí, de toda herida. Bien que nosotros podemos salir heridos y enojados contra Dios ante diferentes situaciones que nos toca vivir. Pero cuando tenemos el centro de vida y el refugio es Él, nos levantamos gozosos de esa situación de penumbra, de oscuridad, de desazón, de desesperanza. Dios es el Dios de esperanza. Vemos que cada vez la lista se hace más larga, la lista de oración, de motivos. Ahora la iglesia se está dividiendo en grupos para poder cubrir los motivos de oración. La necesidad de refugiarnos en Dios es más grande. Eso nos marca, nos da la pauta, es la luz amarilla que nos dice el refugio debe ser Dios en todo tiempo, en todo momento. ¿Amén? Amén. Gracias.